Hola DevHeads, hoy hablaremos de las animaciones para personajes 3D en Unreal. Veremos un poco del Skeletal Mesh, así como el uso de los assets de animación, y usaremos el personaje que hemos estado creando en los otros videos para ampliar su funcionamiento, permitiendo que se mueva usando animaciones. Esto con ayuda del Animation Blueprint. Sin más que añadir, comencemos. Ya hemos hablado antes del Skeletal Mesh. Si abrimos el blueprint de un personaje, vemos que justo aquí encontramos nuestro Skeletal Mesh. Si le damos doble clic, abriremos esta otra pantalla. Aquí encontraremos tres botones clave, que nos permiten ver los tres aspectos más importantes de nuestro personaje. El Mesh como tal, que se refiere a la malla 3D. De hecho, podríamos tener, por ejemplo, un personaje sin ningún hueso, y esto sería únicamente un Mesh. Así que no podríamos moverlo, al menos usando un sistema de huesos. En esta sección podemos ver los materiales que tiene asociados el Mesh, y en general muchas configuraciones que hacen parte de los settings del Mesh. Ahora, dependiendo de tus configuraciones, puedes ver o no los huesos directamente como en este caso, pero igualmente puedes ver los huesos si usamos este otro botón. Aquí en la parte izquierda podemos ver todos los huesos de nuestro personaje. La forma en que funcionan los sistemas de huesos en objetos 3D es a través de un sistema jerárquico. Es decir, que si bien cada hueso puede moverse de manera independiente, por ejemplo, si seleccionamos una sola falange de un dedo, esta puede ser modificada sin ningún problema. Pero esta a su vez se moverá con el comportamiento de los huesos que se encuentran en su jerarquía. Es decir, que si por ejemplo movemos un brazo, vemos que se moverá no solo este hueso, sino que a su vez todos los demás huesos que hacen parte de esa jerarquía seguirán el mismo movimiento. Esto también sucede gracias a algo conocido como skinning, que permite que los huesos estén asociados con los triángulos del objeto 3D, haciendo que la malla del objeto se deforme de acuerdo al movimiento de los huesos. Cabe aclarar que no todos los personajes, más allá que sean humanoides, usarán el mismo esqueleto. Pueden tener más o menos huesos o usar distintos nombres. Pero lo que sí es cierto es que un solo esqueleto puede usarse en múltiples personajes. Todas estas configuraciones dependerán de cómo se estén manejando y creando los modelos 3D. En este menú también podemos incluso transformar los huesos, no solo rotándolos, sino moviéndolos y escalándolos. Si bien la mayoría de usos suelen estar relacionados a la rotación, para evitar que los modelos se deformen. También podemos seleccionar un mesh distinto que esté usando el mismo esqueleto. Como dijimos, un solo esqueleto puede ser usado con distintos mesh. Así por ejemplo podemos usar los dos personajes de Unreal, y en cualquiera de los dos nuestro personaje puede usar distintas animaciones, así como crear poses, entre otras opciones relacionadas a la animación. Y justamente hablando de animación, podremos manejar estas animaciones usando este botón. Acá podemos seleccionar las distintas animaciones disponibles para un esqueleto en específico. A estas se les conoce como Animation Assets. A la derecha podemos controlar ciertos aspectos que más que de la animación son referentes a la visualización de la misma, como por ejemplo el mesh, la luz, el tiempo de ambiente o el post-process de la escena. Mientras que a la izquierda tenemos los settings como tal de animación. Por ejemplo el Rate Scale, que es la velocidad de la animación. Si bajamos esto a números negativos, incluso podemos hacer que las animaciones vayan en sentido contrario. Aquí hay que tener cuidado. Si bien se pueden modificar ciertas cosas de la animación, la mayoría estarán definidas desde el momento en que se crearon las animaciones, así que modificarlas puede no ser la mejor opción. También hay dos cosas importantes que no se verán por ahora, pues tendrán sus propios videos, y son los Additive Settings y el Root Motion. Y solo por nombrarlo, este botón de acá nos deja ver el Physics Asset asociado a un personaje. Esto tiene que ver con las colisiones de este personaje, usando las físicas del motor y que por ejemplo son usados cuando está activo el sistema de Ragdoll. También tenemos este botón que nos permite ver el Animation Blueprint, pero esto lo veremos un poco más adelante en este mismo video. Por ahora volvamos a nuestro Character Blueprint. Aquí vemos que por ahora nuestro personaje se maneja con un Animation Blueprint, pero nosotros no hemos creado ninguno. Sin embargo, Epic sí que lo hizo, y podemos utilizarlo. Si bien claro está que nosotros crearemos el nuestro. Todo funciona como esperaríamos, pero veamos ahora las otras opciones disponibles. Ya vimos lo que era un Animation Asset, y aquí justamente podemos usar uno para animar a nuestro personaje. Podemos manejar si queremos que esté en loop, es decir, que se repita, y si queremos que una vez demos play, la animación se active, o si la activaremos luego con código, así como la posición inicial de la animación. Así que podemos elegir que la animación no comience desde el inicio, sino que comience en cualquier otro lugar. Si le damos play, vemos que esta animación se ejecutará al iniciar y seguirá activa siempre. Si bien esto no es muy útil en un personaje, ya que seguramente queremos que este se mueva, salte, ataque y en general que use muchas animaciones distintas, puede ser bastante útil para cosas más pequeñas que requieran el uso de una única animación. ¿Qué tal por ejemplo una máquina? Si tenemos algo como esto,
querríamos que siempre se ejecute la animación y se mantenga haciendo lo mismo siempre. Por último, en este apartado tenemos el Custom Mode, pero usualmente, al menos en Characters, haremos uso del Animation Blueprint, así que vayamos a ello. Bien, para construir nuestro propio Animation Blueprint, vamos a seleccionar el lugar donde lo guardaremos y dando clic derecho seleccionamos Animation, Animation Blueprint, y aquí debemos seleccionar el esqueleto que queremos usar. Es decir, que un Animation Blueprint no funcionará para otros esqueletos. También podemos elegir la clase padre. Si no usas C++, puedes dejarlo de esta manera, pero como aquí sí lo usamos, primero vamos a crear esa clase padre, para luego derivarla en el blueprint. Aquí estoy usando Rider, así que lo haré de esta manera. Si estás usando otro programa o estás usando directamente texto simple, lo importante es derivar de la clase AnimInstance. Bien, eso nos creará nuestra clase, y lo dejaremos así vacío. Volvamos al blueprint. Como vemos, ahora podemos seleccionar nuestra clase padre creada en C++. Si abrimos el Animation Blueprint, aquí tenemos este recuadro donde podemos ver un preview de las animaciones. También tenemos estas dos pestañas que nos permiten cambiar entre los dos aspectos clave de este blueprint: el Anime Graph, donde se configuran las animaciones, y el Event Graph, donde se manejan variables, eventos y en general el código a usar. Si volvemos al Anime Graph, vemos este gran nodo llamado Output Pose. Este es básicamente donde se ejecutará la animación. Podemos seleccionar cualquier animación de la parte de la derecha y tenemos que unir estos dos puntos. Si ahora usamos este blueprint en nuestro personaje, vemos que se reproducirá la animación elegida. Pero podemos hacer esto más complejo. Por ejemplo, algo que podemos hacer aquí es mezclar animaciones. Si buscamos Blend By, vemos que tenemos muchas opciones. Por ahora usaremos un ejemplo muy sencillo. Usaremos el Blend By Bool. Tenemos que juntar los nodos y en True y False vamos a poner las dos animaciones que queremos usar. Esto significa que dependiendo del valor, en este caso True o False, se seleccionará una u otra animación y que la transición entre A y B se hará en este tiempo. Como vimos, las animaciones son básicamente movimientos en los huesos, así que si no hubiera ninguna transición de tiempo, los huesos se moverían directamente de una pose a otra, mientras que lo que el tiempo genera es una interpolación, y hará que esos huesos cambien de a poco. No solo mencionar que acá también podemos controlar ciertos aspectos de cada una de las animaciones que pongamos, como por ejemplo el play rate, la posición inicial o si queremos que esté en loop o no. Vayamos al Event Graph. Aquí podemos usar código. Por ejemplo, en nuestro caso necesitamos la velocidad del personaje para determinar si nuestro personaje está caminando, corriendo o si está de pie. Pero ¿cómo hacemos esto? Lo primero es reconocer el funcionamiento del Animation Blueprint. Tenemos tres eventos principales: el Begin Play, que igual que en otras clases, ejecutará el código cuando se inicie el juego, es decir, al darle play. Initialize Animation se ejecutará cuando se crea el blueprint en el juego, y por lo tanto sucede antes que el Begin Play. Por eso es el lugar donde se suelen inicializar las variables. Y tenemos el Update Animation, que es como el tick de otras clases, es decir, que el código aquí se estará evaluando continuamente. Por eso aquí actualizaremos las variables para asegurarnos que se reproduzca la animación correcta en el momento correcto. Luego podríamos hablar del Post Evaluate Animation, que básicamente se ejecutará al final, una vez que la pose actual se ha establecido. Y tenemos estas otras dos opciones que se podría decir que reemplazan estas, y son usadas para temas de performance, cuando se usan por ejemplo varios Animation Blueprint, permitiendo que haya un manejo seguro cuando se usa multithread, pero por ahora lo manejaremos de forma básica. Así que continuemos. Lo que queremos por ahora es que nuestro personaje tenga dos animaciones, una cuando esté quieto y otra cuando se mueva. Para saber si se está moviendo o no, podríamos por ejemplo crear una variable en el personaje que nos dijera si se presionó alguna tecla de movimiento y si esta sigue presionada o no. Pero podemos hacer algo incluso mejor. Cuando movemos a un carácter con Add Input Movement, como se hizo en los anteriores videos, estamos añadiendo velocidad en el Movement Component, así que nuestro carácter tiene esta variable que nos permite saber la velocidad en la que se mueve el personaje. Esto es un vector, ya que posee una cantidad y una dirección. Después de todo podemos movernos en cualquier dirección. Pero esta información está en el personaje, así que necesitamos pasársela al Animation Blueprint. Y como la mayoría de la información, si no es que toda la que necesitamos para determinar las animaciones que usa un personaje, estarán dentro del mismo personaje. Así que podemos simplificar esta tarea simplemente creando una variable en nuestro Animation Blueprint que guarde el personaje que está utilizando. Y como dijimos anteriormente, usaremos Initialize para inicializar esta variable. Aquí podemos utilizar esta opción que ya está por default, pero esto nos traerá el pawn, ya que si recordamos lo que se usa es un pawn, pues nuestro personaje podría ser cualquier cosa, no tiene por qué ser un humanoide. Pero como en este caso estamos usando un carácter,
tendremos que convertir el pawn en un carácter. Esto lo podemos hacer usando el cast. El cast permite que se transforme un objeto en otro, pero esto solo funciona cuando la información es compatible. Por ejemplo, no podríamos convertir un objeto casa en un objeto perro, ya que seguramente sus clases son completamente distintas. Pero lo que sí podemos hacer es castear un pawn en un carácter, porque si recordamos, el carácter es una clase derivada del pawn. Así que básicamente un carácter es simplemente un pawn que tiene más características. Bien, entonces ya podemos acceder a la información del carácter, pero ahora necesitamos acceder al carácter movement y obtener la velocidad actual. Pero como esta va a cambiar, no lo haremos aquí, sino que lo haremos en el update. Lo que sí haremos aquí es guardar el movement component para poder accederlo de manera rápida. Perfecto, ahora en el update lo primero que tenemos que hacer es verificar que el personaje exista. En caso de existir, entonces tomamos el character movement y obtenemos su velocidad. Esto también podemos guardarlo en una variable. Sencillo, ¿no? No. Pero ¿cómo podemos usar esa velocidad? Bueno, lo más sencillo sería usarla para determinar si el personaje está quieto o no. Es decir, que si la velocidad es mayor que 0, es porque nos estamos moviendo. Esto podemos hacerlo usando un if o branch y podríamos guardarlo en una variable de esta manera. Así vemos que podemos acceder a este valor y en nuestro blend by bool vemos que ahora podemos usar esta variable. Aquí usaremos una pose llamada idle, que en esencia es la pose base que se usa cuando el personaje no está haciendo nada, y usamos el walk run como segunda animación. Así, si compilamos, vemos que de hecho está funcionando. Pero podemos manejar esto de una mejor manera. Si vemos esta animación tiene un número. Esta es una variable. Y es porque esto no es un animation asset. En realidad es un blend space. Y estos hacen uso de una variable. En este caso la velocidad, para determinar si se debe caminar o correr. Aquí podríamos usar la velocidad entonces. Pero como vemos es incompatible. Esto porque la velocidad, como dijimos, es un vector. Y esto nos genera dos problemas. El primero es que nuestro personaje se puede mover en cualquiera de estas direcciones, pero también puede saltar o caer. Y eso también está incluido en la velocidad. Esto podemos solucionarlo fácilmente quitando el eje Z de la ecuación. Así usaríamos solo el X y el Y. Pero hay otro problema, y es que esto sigue siendo un vector, y nosotros necesitamos un float, ya que solo necesitamos saber con cuánta velocidad va el personaje, más no su dirección, así que tenemos que usar el length. Y en vez de determinar si la velocidad completa es mayor que 0, usaremos esta nueva variable para saberlo. Bien, entonces guardemos esto en una variable, y ahora en el anim graph podemos usarla. Aquí no notaremos realmente el verdadero cambio usado, ya que estamos usando el teclado. Pero sí que lo haremos si usamos el control, ya que este permite cambiar la velocidad de acuerdo a qué tanto estamos presionando el joystick. Mientras que el teclado solo tiene dos estados, 0 o 1, es decir, no se mueve si no se está presionando o bien se mueve a máxima velocidad cuando se presiona. Si damos play y usamos el control, vemos entonces que ahora estamos usando la velocidad en la animación. Esto por supuesto se puede realizar en C++. Si vamos a la clase que creamos, podemos usar estos dos eventos y crear las variables como lo haríamos en cualquier otra clase. Si no sabes cómo son las funciones de una clase en específico en C++, puedes buscarlas simplemente en la documentación. Luego dentro de esta clase simplemente podemos replicar el código que ya hicimos en Blueprint. Como vemos, el cast se utiliza de esta manera. Escribiremos la clase a la que queremos convertir dentro de los símbolos mayor y menor que, mientras que usamos el objeto a convertir dentro de los paréntesis, en este caso el pawn. Luego, si compilamos y volvemos al Blueprint, podemos simplemente borrar estas variables y código y usar las que creamos en C++ en el anim graph.
y el resultado será el mismo. Perfecto. Por ahora dejaremos así nuestra animación. En próximos videos hablaremos de los blend spaces y emplearemos este comportamiento de caminar usando una máquina de estados. Por ahora, recuerden que el canal tiene un Patreon para aquellos que quieran aportar en este proyecto. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.